arrancó esa muerte de Jesús, fue los 3 días más oscuros de la humanidad, hasta que resucitó el Señor. Gloria a Dios por la resurrección de él. Vamos a hablar de esto aquí en Ciudad Real, como dice la... Jesús les avisó, le entregarán, hablando del Señor, le entregarán los gentiles para que le escarnezcan a Jesús, le azoten y le crucifiquen. Más al tercer día, ¿qué va a pasar? Resucitará. Más de 11 veces lo dijo Jesús a sus discípulos, pero ellos tenían los ojos velados. Entendamos que no tenían el Espíritu Santo, más ojos velados. ¿Cómo está el mundo ahora? No tienen al Espíritu Santo y tienen sus ojos velados. Dice que el velo que está puesto sobre las personas se va a quitar cuando se entreguen a Jesús. No es conozco primero y después me entrego. Voy a conocer de Jesús y ahí ver si me entrego. Puede oír de Jesús, pero conocerle hasta entregarse a él, porque entonces el velo se cae, como se cayó el velo del templo, se rasgó de arriba para abajo cuando Jesús murió. Cuando uno cree en esa muerte de Jesús y le pide perdón de sus pecados, de repente se nos abre el cielo y de repente vemos, maravilloso. Pero vamos a entender. Yo quisiera que empecemos viendo cómo se dividía un día en la Biblia, porque hemos estado hablando de eso, pero no es fácil verlo, entenderlo. Pero vamos a ir a la escritura en Génesis, en el capítulo 1, empieza diciendo en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz y fue hecha la luz. Ya sabemos que así fue como empezó el universo, ¿no es cierto? Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ahí hubo la separación de tinieblas y de luz, de día y de noche. Pero aclara, el primer día, y fue la tarde y la mañana un día. Lo hemos leído tan rapidito que no nos damos cuenta si esto se importa o no. Pero dice aquí, y fue la tarde y la mañana un día. Empezó a contarse desde la tarde, pasó toda la noche, amaneció, y el día siguiente se contó para completar las 24 horas del primer día. Empezando por cuándo? A la tarde. ¿A qué horas? Obviamente 6 de la tarde, para que usted pueda tener mediciones más fáciles. Y lo voy a resumir en los otros versos. Verso 8, cuando fue el segundo día, dice tarde y mañana. Verso 13, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y el 19, y fue la tarde y la mañana el día 4. Y así sucesivamente hasta el verso 31 que dice, y fue la tarde y la mañana el día sexto. No se mencionaba el nombre de los días. El nombre de los días fue un nombre que se le dio posteriormente en la civilización y obviamente también lo hizo de esa manera eh, lo, los gobernantes romanos. ¿Ya? Ellos fueron los que le pusieron nombres. Lunes, luna. Martes, Marte. Entonces ya sabemos que ellos van por los astros, ¿no es cierto? Ahí los judíos nunca iban a decir día lunes, día martes, ni dijeron día domingo, dijeron el primer día de la semana, que era domingo, hoy para nosotros, ¿ya? Así es que se establece. Entonces, quedando esta cosa clara, vamos a entrar, porque este cuenta nos la tenemos que llevar. No es porque vamos a vivir de aquí en adelante, hermanos. Nosotros vamos a seguir con el calendario romano, por favor. ¿No es cierto? Porque aquí estamos, es el que se maneja en todo Occidente, Occidente del mundo, porque no conozco más allá, no digo que también por allá, pero en el nuestro así se maneja. Así es que, ¿para qué hacernos bola? Pero esto nos sirve para entender los propósitos bíblicos, ¿no es cierto? Muy bien, en Éxodo, que se los mencioné, los leímos en el boletín, pero los volví a poner porque rápidamente lo voy a ver para instituir la Pascua del Señor. Dice que en el día 10 de este mes, del mes primero, dice, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, y el animal será sin defecto, macho de 1 año, de las cabras y de las ovejas. Pero sigue diciendo, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí aparece ahora las tardes, entre las 2 tardes. ¿Qué hay entre las 2 tardes del día de hoy en la tarde?
hasta la tarde del día siguiente. ¿Qué hay? 24 horas, un pedazo, si usted quiere, un pedazo de domingo, un pedazo de domingo y 3/4 de lunes. Pero para verlo aquí sería, ¿no es cierto? En la tarde, entre las 2 tardes, hay 24 horas y así se contaban los días. Entonces dice aquí, en el día 10 es el día en que se va a tomar el cordero. El día 10 ya dijimos fue el día que Jesús entró en Jerusalén y fue directo al templo y sacó a todos los animales y se quedó solo él. Porque él era el cordero que debía ser tomado y apartado ese día 10, porque el 14 tendría que ser crucificado, muerto o enterrado, más bien dicho enterrado. Porque él iba a ser el cordero pascual. Jesús es el cordero pascual. Recuerden que Juan el Bautista dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les bautizo con agua, pero él les va a bautizar con fuego. Ahora vamos a ver lo que es ese bautizo, de lo que dijo y predijo y profetizó, más que una predicción, una profecía, Juan, que Jesús era el cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Ellos tenían un cordero que año con año el sumo sacerdote lo sacrificaba para todo el pueblo, para la limpieza del sumo sacerdote y para la limpieza del pueblo, por un año, para perdón de pecados, pero no para limpieza. Así es que aquí tenemos, empieza el día 10, toman al cordero, pero lo tienen que guardar, dice ahí, que ustedes están leyendo en las escrituras que está aquí en la pantalla, lo guardarás. Ahí está. Desde el 10 está guardado hasta el día 14. Y después lo inmolarás. Lo van a sacrificar el día 14 entre las 2 tardes. Por eso es que Jesús muere a las 3 de la tarde, porque había que pedir los permisos. Esto vamos a entrar a ver. ¿Sí? ¿Para qué? Para que él entrase a la tumba al filo de las 6 de la tarde, antes de empezar la Pascua, porque Jesús tendría que ser ese cordero. No se olviden que Jesús le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Eso fue de las cosas, se escandalizaron, mucha gente se fue. Los discípulos no entendieron. Le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Le dijo Jesús, no con esa cara fea que yo hice. ¿Ustedes se quieren ir también? Con cara bonita, les dijo Jesús. Él dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. No había nadie más con palabras de vida eterna. Así es que se quedaron, pero lo iban a entender después. Estamos bien, en esto, entre las 2 tardes se hace la Pascua. Por eso es que cuando lean su boletín en su casa, van a entender un poquito más ampliamente cómo se dividen los días. Muy bien. Los discípulos quieren hacerle una petición a Jesús. Le dijeron, concédenos que en tu gloria. Ellos ya están anticipando que Jesús va a venir en su gloria. Nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado? Ellos dijeron, podemos. Qué pilas, ¿no? Podemos. Oye, cuando hay entusiasmo por recibir algo, un puestecito en el cielo, oiga, le quiero dar a usted la secretaría. Claro, deme a mí, yo tengo la pinta y todo. Pero irá a poder, yo puedo. Eso de ser el secretario no es así nomás. O de ser alguna autoridad de gobierno. Algunos la pasan fea porque al tiempo se dan cuenta que no sabían y quedan pésimos. ¿Sí o no? ¿Ha pasado eso o no? Pero bueno, hay puestos políticos, deje eso por un lado. Pero ellos dijeron sí podemos, porque no sabían realmente lo que les esperaba. Bueno, Jesús les dijo a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero les está hablando en el futuro, lo van a hacer en el futuro. ¿Sí? Porque para nosotros el vaso de Jesús es la copa que alzamos cada primer domingo, la Santa Cena. ¿Sí? Esta es la copa de su sangre. Y
y comer su carne, ¿no es cierto? Es el pan. Y su bautizo es la muerte de Jesús y la resurrección. Ese es nuestro bautizo. Entonces dijo, sí van a poder. Pero el que se siente en el uno a la derecha, a la izquierda, eso no es mío. Así es que esto está en manos de mi Padre. Así es que su pregunta hasta ahí nomás llegó. Sin embargo, Jesús aprovechó para explicar, para anunciar que él tenía un bautismo. Lo voy a poner en el otro evangelio, en el evangelio de Mateo. En el anterior es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos también lo narra, pero antes de que hagan la pregunta, ¿quién va a ser el? Quiero que el uno quede a la derecha, el otro a la izquierda. Jesús acaba de anunciar, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto era para ponerse a llorar, para ponerse a meditar y todo, pero ellos ya estaban pensando en el futuro. Ah, cuando venga. Bueno, todo esto irá a pasar y cuando venga en su reino. Pero ahí estaba también un personaje muy espectacular que se llama mamá. ¿Cuántos saben que las mamás son espectaculares? Ya se acabamos de celebrar el año y piden celebración año completo, nada que un día. Año completo. Y así debemos de hacer, ¿sí o no? Bueno, pero escuchen esta versión. No son ellos lo que piden, sino que resulta que es ella, dijo, la madre de los dos muchachos, le dijo al Señor, ordena que en tu reino, vea cómo habla una madre. A ver, muchachos, pónganse firmes. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. La misma cosa porque es la misma historia, no es otra diferente. Allá narra como que fueran los sellos, pero aquí dice, es la madre para ponerle más autoridad al tema. ¿Sí o no? Para que usted aprenda cómo se dicen las cosas, cómo se hacen, y para que usted obedezca. No me vea así con esos ojos. ¿Podéis beber? Le pregunta del vaso que debe beber y ser bautizado con el bautismo que debe ser bautizado. Ellos dijeron, podemos, las mismas cosas. Pero en ese yo quería añadir el elemento de Jesús. Entonces él le dijo, de mi vaso beberéis y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados. Y la misma respuesta del puesto que le van a dar, no se preocupe, cuando venga el papá, Dios, él va a repartir los puestos. ¿Qué le parece? Así es que tranquilos, los puestos ya están ocupados, me lo dieron a mí. No, no, no. Por más que me estoy palanqueando, será el Padre el que dirá. Y sorpresa mío que al que menos pensamos, de repente Dios le va a dar, porque este sí vivió una vida plena, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos con el Señor. Entonces, habló de su bautismo, habló del bautismo del Señor. ¿Qué es bautismo sino meter al fondo y después sacar? Es bautismo, viene debajo de. Entonces Jesús estaba hablando de que él iba a ser metido debajo, muerto, y estar muerto por 3 días y resucitar al tercer día. Ese era su bautismo. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos dejó para esto. Los escribas y los fariseos dijeron, maestro, deseamos ver señal de ti. Cuando Jesús estuvo en la tierra le hincaban, maestro, danos una señal de ti, a ver si eres o no eres. Como que si fuera el payasito, como que si fuera el hombre de los trucos, el mago, que le dice, a ver, ¿dónde está la bolita? Corra la bolita, yo quiero ver el truco, ¿cómo lo hace usted? ¿Qué dice? Era una forma de tentarle y de ponerle a Jesús como que si fuera cualquier cosa. El irrespeto que le estaban dando a Jesús a causa de que él estaba haciendo estas cosas para poner las cosas correctamente. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quién es esa generación? Todos estos fariseos. Era una generación mala y adúltera. Andaban metidos en pecados y en tanta cosa, y ahí andaban queriendo injuriar a Jesús, queriendo poner en el puesto ellos a Jesús. Pero, escuche esto, no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Aquí hace una excepción a la regla. No será dada señal, pero va a haber una. Hermanos, es obvio que si va a haber una señal, va a ser la más importante. ¿Sí o no? Si le van a decir, vaya, no le voy a dar ninguna señal, pero una les voy a dar. La más importante.
con la cual si ustedes no entienden y no creen, se fregan, están fuera. Pero les voy a dar la señal más importante. Y entonces les dijo Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Por qué tenía que aclarar que fueran 3 días y 3 noches? Primero, porque Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Segundo, porque la gente va a empezar a decir 3 días, el pedazo de hoy es uno, todo el día lunes mañana, y el temprano del día martes van a cumplirse 3. Así diríamos, ¿no? 1 hoy, 2 mañana, 3 temprano. Pero Jesús dice 3 días y 3 noches, días de 24 horas. ¿Y cómo contaban los judíos los días? De tarde a tarde. Entre las 2 tardes se contaba un día. Así fue establecido. Entonces ahí ya vamos dándonos cuenta que Jesús les puso una señal que él no iba a estar día y medio, un día y un pedazo, 24 horas, 48. 24, 48. ¿Cuál es el otro múltiplo? 36. ¿Cuánto? 72. 48. A ver, regresemos a la primaria. 24 y 24. 72. Ya llegamos, ya vamos llegando a Pénjamo, dijo mi abuelito. Ya se oye mirar sus cúpulas. No podía ser menos, porque si es menos, no es el Cristo. Así de simple. Si Jesús no cumple todo, no es el Cristo. Y por eso nos dejó evidencias de lo de Éxodo y nos dejó evidencias del tiempo y de los días para que nosotros viéramos que no podía haber fallado. Porque si falla, Jesús no es el Cristo. Estuviéramos perdidos en los pecados nosotros. Y esto sería una farsa. Entonces, lastimosamente la tradición ha hecho que suene como una farsa. Porque Jesús, según la tradición, no cumple las 24 horas de cada día para hacer los 3 días que dijo el Señor a los judíos que va a ser la única señal que les va a dar. La más importante. Ahora vamos al tema del bautismo. Si logran leer ahí, yo me quedé con la duda. Sí se lee, ¿no es cierto? Está medio rojito, pero es que así medio interesante. Romanos capítulo 6:1. ¿Qué pues diremos? Una pregunta. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Como algunos dicen, ¿no? Ahora que ya tenemos la gracia y que nos podemos arrepentir, pequemos, me pido perdón y sigo adelante. Hemos discutido eso en la iglesia en casa, ¿no es cierto? Y en los discípulos. No, pues de ninguna manera, dice la palabra de Dios. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que ya hemos muerto al pecado, ¿sí? ¿Cómo viviremos a él en él? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si ya morimos? Porque un muerto no puede vivir en el pecado, ¿sí o no? Pero aclara de qué manera hemos muerto. Y aquí lo dice, o no sabéis, o están ustedes ignorando, o no saben, o están ustedes ignorando que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Esa es la gran diferencia del bautismo de Jesús y del bautismo de Juan. En el bautismo de Juan era para perdón de pecados. Y muchos cristianos, por no profundizar más, porque por pensar que ser salvos es más que suficiente y eso es todo, porque una vez se entregaron a Cristo, no se dan cuenta que nosotros venimos en pañales. Perdón que lo diga de esta manera. Venimos en pañales en cuanto al conocimiento de Dios y de la Biblia. Nos entregamos a Cristo en pañales y nos salvó. Pero hermano, no se queden en pañales, vestidos pues con la armadura del Señor, por lo menos. Ah, vístanse de buenas obras, dice el Señor. No se queden en pañales. Porque hay personas que entonces leyendo la historia ven que Jesús se bautizó. Hay bautizos
Entonces yo me quiero bautizar. ¿Y por qué te vas a bautizar? Si Jesús se bautizó, yo me bautizo. Bueno, si te vas a bautizar, porque Jesús se bautizó, bautizas en el otro bautizo de Jesús, no el que tuvo con Juan. Porque ciertamente Jesús se bautizó con Juan, para cumplimiento de toda ley, dijo el Señor. Pero él estaba hablando de su bautismo, de su muerte. Nosotros, gloria a Dios, no tenemos que morir, porque ya uno murió por nosotros y el sacrificio de él fue perfecto. Nosotros entonces morimos en la semejanza de su muerte, nos metemos entre el agua y cuando salimos, salimos resucitados. Salimos en la resurrección de Jesucristo. Solamente que nosotros será 3 segundos y el Señor fue 72 horas, 3 días. Porque Él ya lo hizo por nosotros. Pero nosotros tenemos que cumplir un problema legal, hermano. Usted debe tanto. Para pagar lo que usted debe, tiene que trabajar, hacer y llevar el dinero, depositar y hacer todo y estar por un tiempo trabajando. Pero alguien ya pagó por usted. Ay, qué alegre que ya pagó por mí. Pero tiene que ser efectivo que el que ya se pagó. Vaya solamente al papeleo. ¿Y cuál es el papeleo? Ah, yo no hago el papeleo. ¿No haría usted el papeleo? Y cuando aparezca va a aparecer usted como deudor. Pero si ya me pagaron, sí señor, pero mientras usted no haga el papeleo, ¿están de acuerdo conmigo? No se va a resolver esto. ¿Y qué es el papeleo? Solo vaya, bautícese en el nombre de Jesús, en el bautismo de Jesús, y cuando usted salga, usted ya va a recibir la resurrección que Jesús le ganó a usted. ¿Será importante el bautizo? Es sumamente importante. Ya vimos que en los 8 casos que aparecen en la Biblia, que la gente se entregó a Jesús, hablando de miles, de cientos, de 12 personas en un momento, otros individuales, todos se bautizaron el día que creyeron. Porque los judíos no es que entiendan más que nosotros, tenían más bagaje, más equipamiento, más conocimiento de cosas bíblicas. Así es que cuando a eso se les dijo eso, estaban acostumbrados a ser obedientes. ¿Qué fue lo que hicieron? Obedecer. Nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana. ¿Qué es lo que hacemos? Obedecemos. Porque ahora ya no hacemos lo que nos da la gana. Pero todavía seguimos habituados a hacer lo que nos da la gana. Algún rato. No sé, no estoy seguro. Pues asegúrese. No vaya a ser que sea de suma importancia, porque aquí está diciendo, ¿acaso no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Y el siguiente verso que viene es tremendo, de Romanos, capítulo 6. Sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ese es el significado. Somos sepultados juntamente con Él. Él fue bautizado, yo también juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Gloria a Dios. 3 segundos y me sacaron. Algunos me han recomendado, cuando les bautices a Estito, déjale 5 minutos. Pero yo no soy juez, hermano. Yo no estoy aquí para ayudarle a la mujer a que componga al marido de una vez por todas. Nosotros bautizamos y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros bautizamos en el cumplimiento, porque Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto estamos haciendo. ¿Cómo vamos a hacer lo contrario? ¿Qué sería de nosotros hacernos los giles? No, no es tan importante. No, pues Jesús lo dijo, pero entre todas las cosas de que dijo Jesús, por lo menos cumpla 10, ya con eso es suficiente. 2, le parecería bien una, como dijo el Maxwell Smart en el Agente 86, que ustedes nunca vieron en su vida. Entonces, para que seamos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que, o con el propósito de que, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos, resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque cuando yo salgo ya ando en una vida nueva. ¿Y el pecado me va a querer seducir? Por supuesto que sí, pero yo tengo que caminar como Jesús me ordenó. Me hago, ahí sí me hago el muerto, porque ya estoy muerto. Si usted un muerto ya no siente, Luis Toledo. Y disculpe que tenga a veces que decir, Luis Toledo, ya te dije que no. ¿Ah? ¿Sí o no? Ah, pero ustedes no tienen ninguna tentación. Ya te dije que no con la comida. Ya te dije que no con las cosas que dices, con las cosas que piensas. Pinguín, no me doy el chirlazo porque ese no va a hacer que se me descompongan las tuercas allá adentro. ¿Cierto? Estamos agarrando la idea, hermanos. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos, está diciendo que si así lo hicimos, porque si fuimos, dice, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora utiliza una palabra diferente que el bautismo usa, ser plantados. Es simple, hermanos. Ellos eran agricultores, la mayoría. Por lo menos siempre sembraban algo. ¿Cuántos de ustedes siembran algo? Una, ay sí, qué lindo esas guayabitas, gloria a Dios por ellas. Dos personas siembran algo, los demás les recomiendo. A ver qué pasa, eche una semilla, échale un poquito de agua de vez en cuando, a ver qué pasa. Gloria a Dios, va a salir algo hermoso ahí. Segundo, que haya plantado, porque no puede esperar que le vayan a salir aguacates cuando sembró pepitas de durazno, ¿no es cierto? Pero dice, porque fuimos plantados. Jesús utilizó una escritura que los dejó, hablándoles de que era necesario que Jesús muriera. Les dijo, porque si la semilla de trigo no cae y muere, no puede dar fruto, sino queda sola. Lógico, si esta fuera la semilla de trigo, que es mucho más pequeña que esto, ¿no es cierto? Y yo vengo y la planto esto, no queda sola. ¿Qué va a pasar? Después de un tiempo, se va a levantar. Pero plantar es meter debajo de, otra vez, bautismo. Solo que en este caso, debajo de la tierra. ¿A dónde fue Jesús? Debajo de la tierra. Esa es la muerte. Jesús murió como una planta, espiritualmente, para que entonces dé un fruto. Y todos nosotros somos frutos del Señor. Y todos los que hoy en este momento en diferentes lugares se reúnen alabando el nombre de Dios y que son hijos de Dios y que han creído en Cristo, son ese fruto de uno que murió. Imagínense. Y Jesús era el fruto que murió. Ahora yo soy plantado juntamente con Cristo, porque yo soy muerto. Por eso habla de mi muerte arriba. No se asuste. Habla de muerte espiritual y muerte de la carne, más bien dicho. Para que entonces, una vez muerto, empiece a dar el fruto deseado, el fruto del Espíritu Santo. En eso estamos en Gálatas. ¿Ya pasamos o estamos ahí? Ya vamos a repetir el curso de ese día. Estamos viendo, hermanos, qué lindo es la palabra de Dios. No usa palabras por usar palabras. No, las usa para darnos explicación. Porque si fuimos plantados, si Cristo fue plantado como una semilla, su muerte fue una semilla, hermano, que pasó 3 días y entonces germinó. ¿Y sabe usted lo que pasa a la semilla cuando se mete en la tierra? Muere. ¿Lo hemos visto? No. ¿Ha visto que algunos de sus hermanos han muerto? No. ¿Ha visto el fruto? Sí. Es porque murió espiritualmente, carnalmente. Y se ha levantado el nuevo hombre en Cristo Jesús. Nadie va a una planta cuando muere, pero es tan importante esos ejercicios de la escuela de nuestros hijos que tal vez usted hizo, que en un frasquito transparente puso algodón
Yo lo hice de esa manera, alguno lo puede hacer de otra forma, y metió unas semillitas ahí. En nuestro caso, como buenos guatemaltecos, metimos el frijol. No sé qué metería usted. El tema es que le pusimos agua y yo estaba todos los días. No pasa nada, por poco voto. Gracias a Dios la maestra me dijo, no voten, espérense. Y se me olvidó estar viendo. Y cuando fui a ver ya tenía raíces y empezó a salir una pequeña ramita. Y poco a poco de repente se hizo un arbustito. ¿Y saben qué me dio? Frijoles, pues ni modo. No, no recuerdo si me dio algo que, pero dio hojas por lo menos. Ya no recuerdo, esa parte me voy a inventar para qué. Entonces Jesucristo fue plantado y yo juntamente con él. Yo tengo que morir. Porque si el grano de trigo no muere, porque si ese frijol no se pudre, no se revienta, no abre la cascarita, no puede salir la belleza que Dios puso en cada semilla, que es una planta, para dar fruto. Algunos al 30, 60 y a 100 por uno. ¿Sí o no? Pero el Señor ha dado a millones de millones por uno. Pero yo ahora me tengo que levantar, no para ser otra vez el mismo, solo que ahora cristiano, hecho el vivo. No, hermanos, tengo que levantarme para dar fruto, así como Jesús me puso como planta. Y yo también con él voy a dar fruto. Me encanta el árbol de guayabitas que tienen los Zúñiga en su casa, porque yo llego y me meto todos los viernes a comerme unas par de guayabas. Me encanta la guayaba. Pero son unas guayabas especiales. No les digo porque no me hace que vayan a ir a querer ver cuáles son. Pero me encanta porque ese arbolito, ¿cómo tiene de frutos? Pero yo le voy viendo los colores, voy agarrando los frutos que están listos para comer, me voy comiendo semana seguida. Este viernes me ganaron, fueron a cosechar ellos primero, pero sacaron una cosa así de guayabas. ¿Estaban buenas o no? Espero que ese fruto sea Ciudad Real. Este fruto sea de cada uno de nosotros. Tenemos que dar fruto, hermano, porque para eso estamos. Porque para eso yo muero. Para eso Jesús murió y estuvo muerto 3 días. Vamos a esa parte. Juan, vamos a ver lo que pasó en el Evangelio de San Juan cuando Jesús está crucificado. Vamos a estas últimas palabras que Jesús cuando dijo, estando ya en la cruz, dijo, consumado es. Consumado es quiere decir, se acabó, terminé, logré terminar. Jesús dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otra escritura dice que él dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Y con esas dos palabras o de esos dos momentos, Jesús murió. Entonces los judíos, vamos a ver en otra escritura que le tengo después, cuáles fueron estos judíos. ¿Ya? Los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuese quitado de allí. Cuando los que estaban crucificados agonizaban y el tiempo se iba, como en este caso, porque ya venían las 6 de la tarde, eran al filo de las 3. Entonces Jesús murió antes que esto, pero habían los otros dos que todavía no habían muerto. A los otros dos no le habían pasado lo que a Jesús le pasó, que lo tuvieron desvelado, que lo golpearon, que le pusieron la corona de espinas, que le dieron de puetazos, lo laceraron. Todo eso lo habían sufrido. Entonces Jesús estaba sumamente más agotado, más debilitado, porque había perdido la mayoría de su sangre. Entonces ya Jesús murió. Entonces estos van y piden, hay que hacer algo, pero no pueden bajar a los muertos si no les quiebran las piernas. Entonces dan la autorización para que se les quiebre las piernas, porque ya con las piernas quebradas ellos ya no tienen cero sostén y el hombre cae y muere
completamente, los que todavía estarán con vida. Entonces fueron y le quebraron las piernas a los dos primeros. Y cuando fueron con Jesús se encontraron que ya estaba muerto. Pero para estar seguro que está muerto, el soldado le dijo, pásale la lanza. Y entonces a Jesús fue y lo traspasaron, porque había una escritura que tenía que cumplirse. Había que traspasarle con la lanza. Y que no iba a ser quebrado ningún hueso de él. Con toda la manera que murió no iba a ser quebrado un hueso. Así que no le quebraron las piernas, pero le pasaron la lanza. Pero esto le puse en subrayado, si usted quiere, o resaltado. Dice, por cuanto era la preparación de la Pascua. El día que Jesús estaba muriendo, estaban ya para entrar a la preparación de la Pascua. La Pascua se preparaba y se comía. Ya habían sido separados los animales. Ahora había que entrar. Ese día de la Pascua era de gran solemnidad. Era un día de reposo, porque reposo es eso, reposo. Nosotros ya les dije que los días no se contaban por nombre, sino por número. El día sexto, dijo el Señor, ese va a ser el día de reposo de ustedes. Y se le llamó Sabbat, que es reposo. Reposo no es similar al día sábado. Reposo es similar a día de descanso. Nosotros tenemos día de descanso. La mayoría descansa sábado también. Digamos que domingo es la mayoría, todos. Ese es nuestro día, pero no se llama sábado, porque el día que todos descansamos se llama para nosotros domingo, o sea, el primer día de la semana. Así es que no se le puede poner sábado. Sábado le quedamos nosotros ya como nombre del día. Pero para los judíos sábado era un reposo. Cada fiesta era un reposo. Como nosotros no podemos descansar hoy porque estamos descansando, nos dieron mañana de reposo. ¿Sí o no? No irán a trabajar. Parece que no saben que mañana tienen feriado. Le corrimos el reposo, pero no decimos le corrimos el sabbat porque nosotros no usamos sabbat. Pero ellos cada vez que tenían una celebración era un sabbat porque era un reposo. El día de la preparación de la Pascua era un reposo, pero dice aquí, por cuanto era la preparación de la Pascua y el fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, aclara en paréntesis, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque no se refería al sábado, se refería a la Pascua. Por eso era otro día. Lo comerán entre las dos tardes. ¿Se recuerdan? No se olvidó de eso, entre las dos tardes. Entonces, para que al día siguiente se comiera entre las dos tardes, ese día en que estaban, había que enterrar a Jesús o a los que estaban colgados, bajarlos y hacer algo con ellos. ¿Por qué? Porque inmediatamente empezaba ese gran día de reposo, ese gran día de solemnidad, y tenían que meterse a comer el cordero, a la preparación y comer el cordero. Entonces se fueron, y esta parte no está clarita, después me pregunto. Voy a tratar de ampliar un poquito más conforme vamos, pero esta parte es clave porque no todos los evangelios agregan estos conceptos que ahora está en el libro de Juan. Rogaron a Pilato, estos judíos fueron a rogar a Pilato que se les quebrase las piernas y que fuese quitado de ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Al día siguiente, al día siguiente, estoy en Mateo. Vamos a ver a qué día siguiente se refiere. Al día siguiente, que es después de la preparación después de la preparación, se reunieron los principales saduceos, los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días voy a resucitar. Eso dijo el engañador. Pero ¿qué día se reunieron con Pilato? Al siguiente día. ¿Al siguiente día de qué? De la preparación. Ese siguiente día, que es después de la preparación, ya terminó la Pascua. Y al día siguiente se reúnen.
Si hubiese sido sábado, el día siguiente no se podían reunir. Digo sábado de número de día. Tenía que haber sido un viernes, porque ese día está en medio. El jueves celebraron la Pascua. El viernes van a reunirse con Pilato para hacer esto. El sábado vuelven a hacer el reposo porque es el sábado de reposo, no hay cómo quitar. Y el domingo, para el domingo temprano, Jesús ya estaba resucitado. Ahí se cumplen los 3 días. Pero déjeme explicarle. Se reunieron los principales fariseos ante Pilato. Ustedes saben que cuando querían que matasen a Jesús y Pilato estaba en su poder, los principales sacerdotes llegaron a decirles, Señor, danos la muerte de este hombre. Y Pilato dijo, pasen adelante. No, no podemos. ¿Se recuerda por qué no quisieron entrar? No quisieron entrar donde estaba Pilato, porque Pilato es inmundo. Y ellos, santitos, no querían contaminarse, pero sí querían matar a Jesús. Contradicción más grande, Dios mío. Y no, y le dicen, no porque mañana es un día especial y no nos queremos contaminar, porque si entraban a un lugar de gentiles, antes de comer la Pascua tenían que hacerse la purificación que acostumbraban. Ay, Dios mío, si da para enojarse o no. Entonces, ahora que ya pasó la preparación de la Pascua, ya pasó al día siguiente que pasó después de la preparación, se reunieron. Ahora sí van donde ahí. Ahora sí podemos hablar con usted, señor. No importa, porque ya pasó la gran celebración. Pero ¿qué vienen a hacer? Bueno, venimos a pedirle que nos dé el cuerpo de Jesús, este señor hablador, porque dijo que después de 3 días va a resucitar. No vaya a ser que vengan sus discípulos de noche, ¿sí? Y le saquen. No podían hablar de esa noche del viernes, porque ese viernes había empezado 6 de la tarde del día anterior y terminaba a las 6 de la tarde del día que estaban hablando con ellos. Y en la noche, ¿qué empezaba en la noche? El día sábado de reposo. Entonces ellos sabían que no podían los judíos ni los discípulos irse a robar el día de reposo en la tarde. Se estaban refiriendo a la noche del día sábado, pasado el día sábado después de las 6 de la tarde, arrancando domingo en la noche. Por eso le dijeron, mire qué clarito está, como el chocolate. Les veo las caritas así como de, a ver, 1 más 1, 2, esa parte sí está clara. Veamos. No vaya a ser que aún dice, vengan los engañadores. Dije, vamos a ver que pues, se reunieron los principales sacerdotes ante los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaría. Wow. Sí, Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id asegurando como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Todo eso, ir ante Pilato, pedir el cuerpo, tener la conversación, los protocolos de entrada y salida, ahora llevarse a la guardia, ir hasta el sepulcro. El sepulcro había sido rodada una piedra, ya lo vamos a ver, pero no tenía sello, podía abrirse. Entonces ya fueron con la guardia y llevaron y pusieron sellos. Normalmente los sellos eran con cosas calientes tipo cera y cerraban las puertas. No era con grapas. Cerraban la puerta y tenían que dejar la guardia ahí porque ellos se iban. El sábado no podían hacer nada porque ya empezaba a las 6 de la tarde. Al terminar el sábado ya era tarde llevar la guardia porque ya se hubieran podido llevar el cuerpo de Jesús. Así es que tenían que poner todo eso, lo hicieron durante el día viernes. Hubo otras cosas que pasó ese día viernes que normalmente nosotros no las perdemos. ¿Quieren verlas? Está en los evangelios, no está en otro lugar. No lo saqué de debajo de la cama. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto. Hoy, ¿me pasaría yo una? No, no sé.
Esta me había perdido, ¿no es cierto? Así se me había perdido la otra. Cuando llegó la noche, porque era la preparación de la Pascua, estoy sacando ahora de otro evangelio para que ustedes tengan lo que dijo Marcos. Lo anterior lo había dicho Lucas. Ahora estamos viendo lo que dijo Marcos. Porque era la preparación de la Pascua, es decir, las vísperas del día de reposo. Pero ese día de reposo está hablando de la fiesta. Vísperas. Estamos a las vísperas del feriado de mañana. ¿Cuándo es el feriado? Mañana. Doblemente dicho que estamos a las vísperas. Si yo digo las vísperas, mañana está de más. Estamos a las vísperas del feriado. Todos saben qué es mañana, porque sois las vísperas. Entonces, porque era la preparación, es decir, las vísperas de la Pascua. Ahí estamos. José de Arimatea, Jesús ya había muerto para entonces, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Se recuerda que dijimos que unos judíos habían ido a pedir el cuerpo. Este era José de Arimatea y el segundo va a aparecer adelante, que es Nicodemo. ¿Sí? Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto. Cuando llegó José de Arimatea a pedir el cuerpo, ya se sorprendió. ¿Sí? Y haciendo venir al centurión, porque no podía dar la orden sin saber, le preguntó si ya estaba muerto. Él informó informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Ya está muerto, ahora sí denle el cuerpo. Todo a las vísperas. Pero ¿qué vamos a sacar de acá? El cual dice, este compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. No dice que la haya sellado porque esa piedra no se sellaba, esa misma piedra al día siguiente iba a ser sellado, al día siguiente después de la fiesta, el viernes. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Ya estaban al filo de las 6 de la tarde y las mujeres estaban viendo dónde le ponían. ¿Dónde estaban los varones? Habían huido. Solo Juan andaba por ahí. Las mujeres, tremendas. Gloria a Dios. Ahí estaban viendo dónde le pusieron a Jesús. Porque aunque Jesús estaba muerto, para ellas no era suficiente. No se acabó ahí. Mañana, pasado mañana va a haber un cuerpo. Le enterraron ahí, le pusieron mal, le pusieron a medias. Y ellas eran mujeres que amaron a Jesús. Entonces planificaron y dice la escritura, vamos a la escritura. Vamos a, perdón, puse el paréntesis de lo que pasó en la cruz con el hombre que estaba ahí con Jesús. El hombre que estaba crucificado con Jesús era uno de los ladrones. Le dijo, nosotros, le dijo al otro, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba muriendo, entró, efectivamente murió, pero él fue al lugar de los muertos, pero fue al paraíso, al seno de Abraham, al lugar de descanso. Qué lujo, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esto para que lo veamos, después vamos a entrar un poquito más en qué fue a hacer Jesús ahí a ese paraíso. A ver cómo nos da el tiempo, porque para mí todavía falta como 2 horas. Ahí están otra vez las mujeres. Era el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Otra vez, el día de la preparación es la Pascua, ¿no es cierto? Para comenzar el día de reposo, ahí usa clarito el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, lo siguieron también. Y vieron el sepulcro. Otra vez la otra escritura, cómo ellas ven el sepulcro.
2 veces aparece que ellas sí vieron el sepulcro. Y dice, ¿y cómo le fue puesto el cuerpo? Vieron dónde estaban al filo de las 6 y ellas vieron. Tenían que regresarse a su casa rápido porque nadie podía caminar podían caminar unos pasos cortos con tal de poder llegar al lugar donde iban a tener el día de reposo. No recuerdo ahorita, pero eran contados los pasos que ellos podían hacer en el día de reposo. Así es que tenían que regresar pronto a su casa porque el día de reposo lo iban a llevar en cada quien en su casa. No era ir a la sinagoga como el otro sábado. El otro sábado se juntaban en la sinagoga. Aquí eran en las casas donde iban a comer el cordero. Tenían que regresar, pues tenían marido también. Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas. Prepararon especies aromáticas y ungüentos. Vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Dijimos que estaban al filo de las 6 de la tarde. ¿Cómo así que vueltas iban a regresar a preparar el aromático? En otra escritura dice que fueron a comprar. ¿Quién tiene un montón de especies aromáticas? ¿A quién se le está muriendo todos los días? Alguien para estar preparado con todos los aceites. José de Arimatea llevaron el peso de 100 libras para ungir al Señor. Ellas iban a comprar diferentes aceites. No iban a ungir a cualquiera, iban a ungir a su Señor. Iban a buscar el mejor aceite, las mejores cosas, y quizá en abundancia. Eso es lo que yo pienso que harían las mujeres. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo le digo a mi amorcito, a mi esposita, le digo, amor, así nomás dejar, no dice hay que echarle esto, hay que echarle aquello, pero así está sabroso, no es que le falta. Menos mal que no me hace caso porque le sale una comida espectacular. Así es que había que preparar el cuerpo. Pero dice, vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El día de reposo conforme al mandamiento del día sábado. Ellas fueron vueltas, no podían hacer nada. Tuvieron la Pascua el día viernes, que no había Pascua. Fueron a comprar las cosas, prepararon juntas, ahí que conversando, que no, no creo que hayan conversado, ¿verdad? Conversando. Prepararon todo, ya lo dejaron listo, ¿sí? Y regresaron y descansaron el día de reposo, que era el día sábado. Tenían que descansar, porque era el mandamiento, pero ya tenían todo listo. ¿Por qué lo tenían listo? ¿Cuál es la cosa de tener listo ese día? ¿Por qué no hicieron todo el primer día de la semana, que es domingo? Para nosotros domingo, pero el primer día de la semana. ¿Por qué no lo hicieron todo así? Es lógico, hermanos. El cuerpo tenía ya 3 días para viva tener, arrancar su cuarto día, tenía 3 días de estar muerto. No se permitía abrir las piedras después de 3 días, porque los cuerpos después días, el día cuarto empieza a heder. De los 3 días le iban a permitir, con suerte, abrir todavía porque no se había cumplido el cuarto día que ya empieza a herir, que está ya hediendo. Tenían que llegar temprano, por eso tenían que dejar todo preparado. Y por eso es que muy de mañana, en oscuras todavía, desde su casa se juntan todas las que van, las que fueron, y llevaron las especies aromáticas antes que amaneciera. ¿Por qué podían ellas caminar ese día? Porque ya era el primer día de la semana. El sábado había terminado a las 6 de la tarde. Y ellos ya, muy de mañana, no importa la distancia, no importa dónde estén. Aprovecho. No importa la distancia, no importa dónde están. Ella iba a caminar. Iban a caminar con las especies, cargando las especies. No era fácil cargar eso. Sé que las mujeres tienen una fuerza tremenda y en aquella época, me imagino, estaban más tuquitas,
por el ejercicio que hacían, los trabajos, pero aún así las cosas pesaban. Entonces ellos tenían que descansar conforme al mandamiento y al día siguiente agarrar sus cosas e irse. Dice la escritura, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, no que prepararon, que habían tiempo pasado preparado, y algunas otras mujeres con ellos. ¿Cómo les parece? Pero ¿cuál es el punto acá? Jesús está muerto, pero no se quedó ahí. Gloria a Dios. Porque nosotros sabemos que cuando ellos llegaron muy de mañana, el cuerpo de Jesús ya no estaba. Gloria a Dios. Ya no había nadie. Él ya había resucitado. Porque el domingo empezaba desde la tarde del día anterior. Jesús ya pudo resucitar. Porque cumplió los 3 días completitos. Los judíos no le pueden venir a decir, él no es el Mesías. Si los judíos ven esta cosa y lo ven bíblicamente, van a darse cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si ven nuestras tradiciones, van a decir, y toman en cuenta, ojalá no tomen en cuenta todo lo que hacemos, sino que vayan directo a la Biblia. Yo creo que eso harían, no tomarían en cuenta lo que hacemos, porque si hacen lo que hacemos, nosotros celebramos, digo nosotros por decir, la mayoría celebra el día viernes la muerte de Jesús. Y para ellos estuvo muerto a las 6 de la tarde, de las 3 de la tarde del día viernes. Si contamos 24 horas, van a ser 9 horas del día viernes, todo el sábado, 9:24. Otra vez se asume y resta, Dios mío, ¿para qué me haces eso? 33, más las horitas del domingo, día y pedazo. Y los judíos van a decir, ustedes están adorando a alguien que ni siquiera pudo cumplir lo que él mismo dijo que iba a cumplir. Pero si van a la Biblia de todos nosotros, y son buenos para darse cuenta de los detalles, porque ellos sí van a estudiar, van a encontrar que Jesús estuvo 72 horas muerto, 3 días completos, y Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, primer día de reposo, primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. La otra escritura para que veamos las otras escrituras. Quiero terminar con esa escritura de Primera de Pedro. Va a hablar de lo mismo, va a hablar del bautismo de Jesús, pero a veces leemos esto y no nos damos cuenta. ¿Sí? Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. ¿Es cierto que Cristo padeció una vez por los pecados? Estamos de acuerdo. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Habló de que no solamente padeció, sino que murió en la carne, pero que vivificado en el espíritu. Porque cuando nació, ella nació ¿qué? Vivificado en el espíritu. Porque volvió a vivir, ¿sí? En el espíritu. Escuche esto, vivificado en el espíritu, el cual también fue en ese tiempo y le predicó a los espíritus encarcelados. El tiempo en que estuvo muerto fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Los que estaban en el Hades, los que no podían salir, los que estaban esperando un juicio final, ya sea porque hayan sido buenos o porque han sido malos, porque los que habían creído en Cristo estaban en el seno de Abraham, pero los que no habían creído estaban en el lugar de los muertos. Pero él tenía que hacerlo, ¿por qué? Porque todo lo que Jesús hizo tenía un asentamiento legal. No es a dedo, hermanos. ¿Ah? ¿Cuántas cosas les hemos permitido a nuestros gobernantes? No hablo de quién, porque así son la mayoría, que a dedo han hecho lo que han querido. Constitución o no constitución, mañana me reclaman, para entonces ya estoy lejos. Pero Jesús
porque la salvación era eterna, porque su obra era perfecta. Tenía que dejar todo claro. Entonces él fue a predicar a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Por qué había que predicarles también a ellos, los de antes de Noé? Porque los que fueron después con la ley, pues por la ley fueron juzgados, ¿sí o no? Pero estos no tenían ley. Entonces Jesucristo fue y les predicó, esta es mi salvación. Y ahí les acusaría sus propias conciencias de lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Y nuestro Dios, que es justo, levantó a los que tenía que levantar y el resto se quedaron. ¿Por qué esperaban con paciencia en los días de Noé mientras se preparaba el arca? ¿Qué se estaba preparando el arca? El arca es un símbolo de Cristo. Se estaba preparando ahí el arca y efectivamente hubo un arca, pero para nosotros se estaba preparando un arca que es Cristo Jesús. Y el Cristo Jesús estuvo precisamente, nosotros nos salvó por agua, por el bautismo. Aleluya. Dice acá, dice, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Solamente 8 se salvaron por agua. Pero había que predicar, había que decirle, ahora está, ahora yo soy el Salvador. Ahora ustedes vengan conmigo y salgan de este lugar de tormento. Hermanos, nosotros podemos tener la más plena y completa seguridad de la salvación que Cristo nos ha dado. Sigue diciendo, no he cambiado de escritura, estoy en la misma de Pedro, solo que ahora en el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. A ver, el bautismo que corresponde a qué esto. Regreso una. Voy siguiendo literalmente la escritura. Es decir, fueron salvos por agua. Esa agua, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros? A ellos les salvó el arca. ¿A nosotros qué nos va a salvar? La muerte de Jesucristo y su levantar. Mi muerte en la semejanza y mi levantarme de las aguas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Aclara, no quitando las impurezas de la carne, sino que con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios para la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. Si usted quita el paréntesis, que normalmente es una idea metida dentro de una oración, ¿están de acuerdo conmigo los literarios? ¿Cómo me salió eso? No lo entiendo porque nunca sé decirlo, pero ahora me salió. Dice, el bautismo que ahora corresponde a esta hora nos salva por la resurrección de Jesucristo. El paréntesis es solamente la idea que completa o algo que completa la idea. ¿Están de acuerdo? Entonces, a veces tenemos que hacer las lecturas entendiendo que el paréntesis es una aclaración, pero la esencia está, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de los muertos de Jesucristo, ¿sí? Quien, habiendo subido al cielo, a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Yo también me sujeto a Cristo. ¿Cuántos se sujetan?